Tal y como le habíamos informado, está con nosotros el doctor Jaime Aristi Escuder. Yo creo que a Jaime no hay que presentarlo mucho, ¿no? Porque aparte de ser un profesional sólido en el área de la economía, un hombre de los medios de comunicación. Y su amigo, además. Amigo, consultor. Ha populado mucho en los medios de comunicación. Jaime tiene, bueno, una audiencia cautiva los sábados, ¿no? Los sábados. Los sábados. Yo soy de los que lo escucho a las 11 de la mañana. Sí. Un programa de mucha audiencia. Bueno, y Jaime, pues, es una autoridad en materia económica y con él lo hemos invitado para conversar sobre estos diferentes temas económicos, además de la preparación de Jaime, ¿no? Tiene un doctorado en matemáticas, en economía, perdón, tiene una maestría en matemáticas. Es un economista con una sólida formación en matemáticas, estudió en el país, pero también estudió fuera, en Barcelona, que fue donde hiciste el doctorado. Y en Chicago, la Universidad de Chicago. Su maestría en matemáticas financieras. Uno no puede decir todo lo que ha hecho, simplemente vamos a decir que yo soy académico, yo soy itesiano. Claro. Egresado de INTEC. Jaime, bueno, para nosotros de verdad que es un gusto, un placer tenerte acá. Luis y yo entonces nos hemos metido a comunicadores y las cosas van bien. Qué bueno, me alegro, eso es importante. Tú sabes de eso, ¿no? Sí. Y de verdad que es un placer tenerte acá y yo creo que por la formación que tienes y tu posición es importante que conversemos un poquito sobre la economía en sentido general, y yo empiezo hablando un poquito de si hay o no una necesidad de algunas reformas económicas, y digo pensando ya en los próximos años de cara a un nuevo gobierno. O sea, hay necesidad de impulsar algún tipo de reforma, y cuáles son esas reformas que debemos impulsar. Hay muchas reformas que se requieren. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, pero hay muchas reformas. Cojamos, por ejemplo, reformas que promuevan la competencia. Fíjate que son dos cosas diferentes, competencia y competitividad. Se habla mucho de competitividad, de que necesitamos ser más eficientes para poder vender en el exterior. Eso está muy bien, pero necesitamos internamente un mayor nivel de competencia, porque hay algunos mercados donde hay una concentración muy alta y donde los agentes económicos que están se ponen de acuerdo y no se establece un nivel de precios que es el adecuado. El presidente Danilo Medina tiene como meta en estos segundos 4 años de gobierno. Es una institución que se ha quedado ahí. Sí, o sea, y que hay que terminar de apoyarla para que pueda operar, porque no lo ha hecho hasta exactamente, ahora. O sea, ellos se han dedicado a la abogacía, se han dedicado a hacer estudios, se han dedicado a analizar mercados, o sea, están preparados para ya tomar decisiones. Pero hay que nombrar el director ejecutivo. Exactamente, el director ejecutivo. Y posiblemente parte de los integrantes del directorio, exacto, que parece que ya han vencido su tiempo. Exacto, entonces se nombra esto y se puede ya comenzar a tomar decisiones que promuevan la competencia. Si se promueve la competencia, entonces se puede facilitar el objetivo del presidente, que es que disminuya el nivel de precios en algunos tipos de productos, y esto obviamente que se va a traducir en un aumento del poder adquisitivo de la población y mejora el nivel de vida. Entonces, eso por un lado. Perdón. Entonces, el otro conjunto de reformas que hay que ejecutar son reformas que tienen que ver con la propia sostenibilidad fiscal. Yo creo que con 14% de presión tributaria nosotros no vamos a poder satisfacer todas las demandas que tiene la población de servicios públicos. Por ejemplo, si tenemos 14 de presión tributaria, le quitamos 4 de educación, le quitamos 3 de pago de intereses de deuda, ya van 7, o sea, van 14 menos 4, 10, 10 menos 3, 7 le quitamos 3 que son transferencias que se realizan tanto al sector eléctrico como solidaridad, y nos quedan 4, le quitamos 2 del salud y nos quedan 2 para obras públicas, para policía, para todo. Si le diéramos a lo que la ley dice que hay que darle, no hay dinero, quedaría nada. No hay dinero. Entonces, por eso con 14 tenemos un déficit de 3 y por eso es que estamos gastando 17. Entonces, necesitamos poder darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas, continuar con el proceso de consolidación fiscal que inició el presidente en el año 2012, que implica la disminución del déficit público. Para eso hay que combinar dos cosas. Uno, reducir el déficit mediante un aumento de los ingresos del gobierno, y 2, una mejora de lo que es la eficiencia y calidad del gasto público. Entonces, esos dos elementos hay que combinarlo. Entonces, esa es otra reforma que hay que ejecutar. El tipo de sistema impositivo que se requiere es un sistema impositivo que sea neutral, que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, así como también de trabajo. Y por el lado del gasto, se necesita un gasto que sea basado en resultados, es decir, un gasto donde tú indiques
cuál debe ser el resultado que tú quieres alcanzar con esos insumos que tú estás financiando. Es decir, si tú estás diciendo, yo voy a aumentar el salario a los médicos o el salario a los maestros, bueno, tú tienes que poner como indicador que tú necesitas reducir el nivel de repitencia escolar, en el caso de educación, o reducir una determinada tasa de mortalidad, por ejemplo, materno-infantil. Es decir, que tú tienes que establecer unos indicadores que estén vinculados con resultados que tú quieres alcanzar de desarrollo económico y social. Entonces, si tú logras hacer eso, el nivel de eficiencia del gasto público y calidad del gasto van a aumentar. Increíble. Y esto es algo positivo. Entonces, ese es otro conjunto de reformas también importantes que hay que ejecutar en la República Dominicana. Y obviamente está el tema del sector eléctrico, que hay que ya pensar en qué es lo que finalmente vamos a hacer con ese sector, porque tal como está, no funciona. Tú no puedes tener un sector que te obligue a tú estar transfiriendo más de un 1% del PIB todos los años, o sea, 600, 700, 800 millones de dólares todos los años. Y que hay un respiro por la disminución de los precios de los combustibles. Exactamente, pero tú no puedes tener eso. Entonces, tú lo que tienes que, el presidente ha puesto en marcha la instalación de 2 plantas que van a servir como mecanismo para que en el proceso de licitación de los nuevos contratos de compra y venta de energía se establezcan mejores precios, que son las 2 plantas de carbón Catalina, pero se necesita también pensar en cuál va a ser el modelo eléctrico, si va a ser un modelo verticalmente integrado, si va a continuar desintegrado como tenemos hoy día, o si vamos a mirar, por ejemplo, el modelo como tiene SESPEM, que en Punta Cana, Macao, que es un modelo totalmente integrado donde ellos hacen todo. Ellos generan, transmiten, distribuyen y comercializan. Y 99.9% del dinero se cobra y tú tienes luz 24 horas, 365 Eficiencia días. Total con Eficiencia total, exactamente. Vámonos a la parte fiscal ahí, doctor. Porque hay toda una discusión sobre la parte de revisar los incentivos que andan alrededor de edad. Unos hablan de 240 mil millones, 260 mil millones. Que si se hace ese desmonte, eso mejoraría sin necesidad de tomar otras sustancialmente lo que son las finanzas. Es un enfoque, verdad, que hay. Sin embargo, tenemos por el otro lado que si eso afectara la zona franca, establecerían que no podrían sobrevivir sin ningún tipo de incentivo. Correcto. O sea, tenemos una serie de contradicciones internas. ¿Cómo trabajar eso? No, es muy fácil. Lo que hay que evaluar si efectivamente, si tú le sacas esos incentivos, el sector disminuye su nivel de inversión o disminuye su flujo de efectivo a tal punto que no puedes llevar a cabo nuevas inversiones y en consecuencia lo llevas a la quiebra. Entonces, eso es muy fácil. Pero hay que identificar esos sectores, porque a veces damos una cifra. Sí, los sectores están identificados, porque cuando tú calculas el gasto tributario, tú lo haces directamente relacionado la estructura tributaria con los beneficios que reciben determinados sectores. O sea, se puede calcular. O quizá identificar lo que se afectarían o no. Eso ya, ese es el punto clave. Aquí lo que hay que identificar es cuáles son los que se van a perjudicar y entonces ahí decir, mira, yo no estoy dispuesto a que desaparezca 100.000 empleos, por lo tanto yo voy a continuar con los subsidios. Tiene un efecto político, social. Social. Y el otro punto es que tú digas, bueno, vamos a hacer el análisis y no se pierde empleo en este sector, si yo quito este incentivo, no se pierde ningún tipo de producción, ellos van a poder seguir, lo único que ellos van a ganar menos, pero eso es todo. Y si tú logras demostrar eso, entonces sí lo puedes eliminar. Es decir, que eso es un ejercicio que no es complicado realizar, es tomar los modelos financieros de cada una de las empresas y con eso tú haces proyecciones con y sin incentivo, y de ahí entonces tú puedes tomar decisiones. Así que eso no es para nada complicado. Y en el aspecto eléctrico, dos elementos que son lo que es donde digamos que ha estado toda la discusión y las inquietudes a nivel público. El Acuerdo de Madrid. Sí. En la parte del Acuerdo de Madrid, ¿cuál es su enfoque? Que prácticamente ¿Cuál es su enfoque y lo que desde su punto de vista usted entiende sería lo que más le convendría al país dentro de esa parte de ese acuerdo? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que ir un poquito antes. 1998-1999, el proceso de capitalización. El pecado original está ahí. Y fue capitalización original, cuando empezó el proceso. Sí, el problema no fue la capitalización, el problema fue los contratos de compra y venta de energía. Que hay algunos que no concluyen todavía. Que comenzaron con unos precios excesivamente elevados y con una fórmula de indexación que había una doble indexación. Entonces, ese fue el pecado original de todo.
Cuando comenzaron a aumentar los precios de los combustibles en febrero del año 1999, comenzó a aumentar la factura de los generadores de electricidad a tal punto que se descapitalizaron las empresas distribuidoras de electricidad. Y esto obligó a las casas matrices de cada una de ellas a inyectar capital y aumentar sus préstamos. Es decir, que tenían que salir a los mercados, obtener recursos e inyectarlos, porque el gobierno no autorizó en 1999 los aumentos de la tarifa de electricidad para compensar los aumentos que estaban siendo provocados por el incremento de los precios de los combustibles. Ante esa situación, llegamos al año 2001 y ahí ya no había posibilidad de que continuara en términos operativos funcionando el sistema eléctrico, porque las empresas distribuidoras dijeron que ellas no podían buscar ya más financiamiento. Y lo que se hizo fue, imagínate que tú tienes esto, tú tienes que los pagos eran, este es el horizonte temporal y estos son los pagos. Los pagos que tenía que hacer eran demasiado grandes en un plazo hasta el 2005, pero eran muy, muy grandes y las empresas distribuidoras sencillamente ya no podían financiarlo. Entonces lo que se hizo con el Acuerdo de Madrid fue esto. Se aumentaron los plazos y se disminuyó los pagos que se estaban realizando en términos anuales. Y de esa manera, entonces, se le dio viabilidad financiera a las empresas distribuidoras de electricidad. Es decir, que ese fue un mal menor que hubo que aceptar porque de lo contrario hubiesen explotado colapsado de todo las el sistema. empresas. Por eso es que en el año 2003 el presidente Hipólito Mejía tiene que readquirir las operaciones de Unifenosa en el país, que era de norte y de sur, porque sencillamente ellas dijeron que ya no iban más. Y ya en el año 2005 ahí se toman el control el gobierno de la otra distribuidora, 2005-2006, toman el control de la tercera distribuidora que es EDESTE. O sea que los acuerdos de Madrid lo que hicieron fue darle mayor viabilidad financiera a esto, pero lo prolongaron hasta el 2016. Ya concluido ese acuerdo, ¿qué le conviene desde el punto de vista al gobierno, pensando en la población? ¿Qué le conviene ahora? ¿Cómo debe ser la negociación? Es muy sencilla, es licitar la nueva energía. Por eso el presidente quería tener su as debajo de la manga. O sea, el presidente Danilo Medina dice, y yo voy a licitar donde sea un mercado de oferentes, o sea, en el sentido de que el oferente es el que tiene el control, el generador es el que tiene el control del precio, entonces me van a explotar. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Se adelanta, comienza ese proceso de instalar 2 plantas, y esas son las 2 plantas junto con que van a entrar primero. Entrarán creo que un par de años más todavía. Sí, o sea, puede ser finales del año que viene, inicio del 18. El 2018. Exactamente. Ya pone al gobierno en una situación diferente para negociar. Exactamente, porque es que tú le vas a decir a ellos, bueno, ¿qué tú quieres? Yo te puedo dar un contrato a 2 años, o te puedo dar uno a 20 años o a 15 años, tomando en consideración que esas plantas van a entrar y el precio va a ser menor. Entonces va a disminuir el precio de... ¿Qué van a hacer los generadores? Ellos saben que van a entrar las 2 plantas y que van a presionar hacia abajo los precios. Ellos van a querer, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero un contrato a 15 años porque esto me facilita financiar mis operaciones. Ningún generador puede colocar títulos en los mercados de capitales locales o internacionales si no tiene un flujo de efectivo que sea estable. Entonces, a ellos les va a convenir reducir sus precios y tener un contrato a largo plazo y no irse por 2 años a un contrato a un mayor nivel de precio. Entonces, el costo de generación, el costo de la energía eléctrica para el ciudadano tiene que necesariamente disminuir. Claro que los costos son sumamente altos. Claro que sí. Con esa parte de la población que no paga energía eléctrica. Ese es el grave problema. Ese es uno de los graves problemas que tiene el país. Eso es así. Y hay que pagar. O sea, todo el mundo tiene que pagar. Todo el mundo tiene que pagar. Si hay un grupo de personas que no puede pagar, para eso está el bono luz. Que a esas personas se le identifique y se le mande. Pero a todo el mundo pague. Entonces, después que tú pagas, que tú eres pobre, pero tú pagas, entonces yo te devuelvo el dinero con tu tarjetita del bono luz. O sea, que te compenso. Lo que no puede ser es que haya una gran cantidad de personas que no son pobres, que no están pagando la energía eléctrica, que se están robando la energía eléctrica. Empresas que se instalaron en barrios. Entonces, sí, eso era más con el PRA, que era por zona geográfica. El bono luz lo identifica y el bono luz te identifica, pero aún quedan empresas y negocios en muchísimos barrios que tienen un alto consumo y pagan una tarifa fija. Entonces, eso hay que eliminarlo. Tienen que pagar la energía eléctrica, porque esa gente utiliza celular, utiliza otros servicios. Y lo pagan. Entonces, ¿por qué no van a pagar y juegan en la banca que está próxima a su casa? Sí, y mucho. Juegan lotería diariamente. Mire, vamos a hacer una pausa con su permiso y retornamos en breve esta interesante conversación.
Bueno, seguimos con el doctor Jaime Aristi Escudero. Donde encontrábamos, yo creo que dejemos cerrado ya el tema eléctrico por ahí, que ha sido muy bien explicado. Sí, solamente ahora, decirte, algo más. Sí, solamente decirte que todo el mundo tiene que pagar, y como tú muy bien dices, los pobres tienen que pagar, las empresas que están en barrios pobres tienen que pagar, o sea, son todos los que tienen que pagar. Y hay segmentos, y quiero resaltar eso, hay segmentos que no son pobres, que se están robando la luz y que son, en términos de consumo, muchísimo más que los pobres. O sea, todos tienen que pagar. Así es. Pero hay ese segmento de población que representa muchísimo mayor consumo que los pobres y que no están pagando la electricidad y que tienen que pagarla. Entonces, ahí me gustaría hablar, que Luis, tienen que mejorar la el tema de la posición de los empresarios frente a estas reformas que se están llevando a cabo en el país y que tienen que concretizarse, que tienen que concluir. La posición de los empresarios, que a veces uno entiende que no están de acuerdo o que tienen posiciones que son muy distintas, muy diferentes a las posiciones que tiene el gobierno. O sea, entonces existen algunas contradicciones y uno dice, bueno, es un empresario que quiere todavía seguir con un Estado que le facilite cosas, que se ha acostumbrado a estar bajo la sombra del Estado, que no es competitivo. O sea, todavía seguimos con esa mentalidad y hay oposición a los empresarios para algún tipo de esta reforma. Mira, yo creo que los empresarios estarían dispuestos a apoyar siempre y cuando se le explique y que, o sea, las bondades que tienen todas estas reformas. Yo creo que a ellos les interesa que la economía primero haya estabilidad macroeconómica, porque si no hay estabilidad macroeconómica no se crece y no se crea, por lo tanto, el flujo de ventas que requieren los empresarios para poder ganar dinero. No hay negocio. Entonces, se necesita estabilidad macroeconómica y ellos estarían dispuestos a apoyar lo que sea para mantener esa estabilidad. Que sea mantenido. Exactamente. Y ellos más que cualquiera sabe lo que ha pasado. Y en un entorno favorable en términos de crecimiento. Estamos creciendo 7%, 2 puntos por encima del crecimiento potencial de la economía dominicana. El semestre eso genera por encima y se proyecta más de un 7%. Es correcto. Y eso genera un aumento del nivel de empleo y eso favorece lo que es la demanda agregada, que es lo que implica un aumento del nivel de venta de los empresarios. Ahora, lo que siempre hay que hacer es que esto hay que complementarlo con el fortalecimiento institucional, hay que brindarle una mejor justicia al sistema privado. Hay que recordar que el 85% del valor agregado lo crea el sector privado. Claro. Entonces, si es así, hay que definitivamente pensar que hay que darle todos los elementos para que ellos puedan seguir expandiéndose. Entonces hay que darle mejor educación para que su mano de obra sea una mano de obra más productiva. Hay que darle más educación a esos segmentos que están saliendo de las escuelas públicas, que eso es un problema grande que tenemos nosotros. Pero quedamos en los últimos lugares. Tenemos un problema, o sea, estamos invirtiendo el 4%, el presidente lo destinó para crear la infraestructura que no existía en el país. Ya no salen fotos de niños sentados en pedazos de blocks o de niños sentados en una escuela que se está cayendo a pedazos. Ya eso no sale. Debajo de una mata. Entonces, ahora lo que hay que invertir masivamente, ese 4%, en mejorar la calidad del maestro. El maestro tiene que ser capaz de transformar al niño de tal manera que el niño pueda obtener un mejor nivel de calificaciones en lo que son pruebas estandarizadas, pruebas estandarizadas a nivel internacional. Entonces, de esa forma, el sector empresarial se va a beneficiar de ese niño que se va a estar educando y que va a ser más productivo. Entonces, todas esas reformas es lógico que el sector privado las apoye. Y si a esto le añadimos un fortalecimiento institucional, específicamente un fortalecimiento de la justicia dominicana, donde se vea que si es blanco y si es negro, y no que sea simplemente por una decisión política la decisión de un juez. Entonces, si eso se logra, este país, óyeme, puede seguir creciendo por encima del 7% por año. Entonces la diferencia, porque hay enfoques que ya establecen que conforme el comportamiento de una serie de variables de tipo macroeconómica, se entiende que ya el modelo se ha agotado. Este modelo está en agotamiento, porque podemos encontrar todavía problemas en el sistema educativo, en el empleo, en la composición económica del gasto público, trampa al endeudamiento, la producción real de bienes. Tenemos una serie de problemas a pesar del crecimiento. Que no acabamos de salir, como que son permanentes. Y con un nivel de pobreza, ¿verdad?, cada vez, digamos, más preocupante. Significaría que
con todo este crecimiento que hemos tenido en los últimos años y manteniendo esas variables en esas condiciones, no estaría mandando un mensaje de que hay un cierto agotamiento del modelo y que habría que buscar una salida diferente? Mira, vamos a comenzar con el tema de pobreza. La pobreza ha disminuido en los últimos 4 años en 10 puntos porcentuales. Pasó de 42 a 32. Del año 2004 al año 2012, 8 años, cayó de 50% a 42%, es decir, cayó 8 años, es decir, que ahora estamos reduciendo la pobreza a un ritmo mucho más acelerado. Y eso es por las ventajas que se están creando, por un mayor ritmo de crecimiento y al mismo tiempo un mayor ritmo de creación de empleo. Cuando se crece por encima del 5%... Con las metas, bueno, no la meta del gobierno, sino los 400.000 pesos que debió crear la economía. Exactamente, 400.000 puestos de trabajo. ¿Y el endeudamiento, Jaime? No, entonces, ese es el punto. Si tú tienes 14% de presión tributaria, y tienes un gasto de 17%, tienes un déficit de 3%, por ejemplo, se ha ido disminuyendo, pero vamos a poner en promedio 3%. Tú tienes que cada año, en promedio, te va a crecer la deuda como porcentaje del PIB en 3%. Crece un poquito menos porque hay un denominador que está expandiéndose de una forma acelerada, que es el PIB. Pero en promedio, en general, digamos, de forma aproximada, se puede decir que la deuda tiene que crecer con ese déficit en 3 puntos porcentuales del PIB. Todos los años. Si tú quieres disminuir la deuda, que ya está en 50% del PIB, si tú la quieres disminuir, tú necesitas obligatoriamente que aplicar medidas que impliquen una reducción del déficit para que de esa forma tú puedas ir abonando al capital de la deuda. Lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional es que la deuda sea de alrededor del 35% del PIB. Eso significa que hay que disminuir 15 puntos porcentuales y se pudiera hacer en un periodo de 2 gobiernos, 8 años. Si tú logras hacerlo con 2 puntos porcentuales que tú reduzcas la deuda anualmente, pues iría muy bien. Ahora, para eso tú necesitas conseguir por lo menos 3 a 3.5 puntos porcentuales. Para llevar entonces para poder reducir la deuda. Para que la presión tributaria entonces sea 17. Sea 17. Ahora, pero fíjate lo siguiente, ese 17 tiene que ser dividido entre todos los dominicanos. El problema es que el 14 ahora mismo lo paga principalmente el sector formal, y el sector formal es la mitad de la economía. Eso significa que hay un grupo que estamos pagando 28. Este sector informal entonces que tiene que... Pero eso implicaría incremento, esa reforma para poder incrementar la presión tributaria. O sea, lo primero que tú tienes que ser más eficiente. Tú tienes que primero formalizar más al sector productivo. Sector informal. Exactamente, tú lo tienes que formalizar. O sea, tú tienes que identificar por qué no son formales. ¿Es el código laboral? Yo creo que es una reforma que hay que tomar el toro por los cuernos. O sea, aquí hay que pensar, bueno, ¿por qué no se formaliza el sector que representa el 56% de la economía? Entonces, ¿por qué no se formaliza? Entonces, si tú identificas que es un problema del código laboral, entonces vamos a hacer una reforma, porque tenemos que colocar a ese sector que pueda pagar impuestos. Si pudiera pagar impuestos ese sector que está en la informalidad, entonces en vez de, óyeme, habría que bajar tasas aquí, porque tú sabes cuánto subiría, 20, 21, 22% del PIB, las recaudaciones. Entonces, que no simplemente con la formalización. Claro que sí. Formaliza la mitad de ese 56 para que tú veas cómo te sube la presión tributaria. Entonces tú no necesitas más impuestos, tú lo que necesitas es formalizar. Ahora, para tú formalizar, identifica cuáles son los factores que están provocando impidiendo que eso ocurra. Claro, entonces una parte de eso está vinculado con el código laboral. Lo que pasa es que aquí no le gusta decir las cosas, pero hay que decirlo. Hay un problema con el código laboral. Es costoso. ¿Y con los salarios? ¿Qué hemos hecho con los salarios? Tenemos como 4 o 5 años que no hay aumento de salario. Pero, vamos a ver. Todos los años, cada 2 años hay un aumento del salario mínimo. Y eso te empuja la estructura hacia arriba. El problema es que cuando tú ves la evolución de la productividad media, y ves la evolución de los salarios promedio, te das cuenta de que la productividad ha subido por encima de los salarios. Entonces tú dices, ha subido más que los salarios. Tú dices, bueno, ¿y por qué? Y eso está vinculado con la existencia de esa informalidad y el hecho de que hay un problema serio en la economía dominicana que explica que definitivamente hay una presión hacia la baja de los salarios. 1 es el código laboral y 2, la presencia de mano de obra haitiana en segmentos de población. Que entra una competencia. Que reducen el nivel de salario. O sea, pero el empresario no es muy conservador a veces, o sea, es como muy resistente a aumentar salario. Óyeme, los salarios están en función de la productividad. O sea, si aquí, por ejemplo, fíjate, hay una persona que te maneja 3 cámaras,
ese aumentó su productividad. Si ese aumentó su productividad, él debería ser sujeto de un aumento de salario. Pero lo que pasa es que hay 10 camarógrafos como él. Entonces el problema es que hay una oferta adicional de camarógrafos, entonces a él no le van a aumentar, aunque haya aumentado su productividad. Entonces el problema es, si tú tienes, por ejemplo, una entrada masiva de mano de obra inmigrante a un sector como la construcción, y que si tú te fijas en la construcción y tú descompones por nivel de ingreso de la persona, los pobres dominicanos no trabajan en construcción. Pero son motoconchistas, ahora han despreciado la construcción. Están dejando muchísimos servicios. ¿Y por qué? Porque hay una presencia haitiana que desplaza esa mano de obra, porque cuando tú comparas un haitiano y un dominicano pobre, son exactamente igual en términos del capital humano. Vete al sector agrícola también. La entrada de los haitianos desplaza al dominicano. Sector construcción, sector agrícola y sector turismo también. Entonces, ¿quién se beneficia del crecimiento del sector construcción? ¿Tú sabes quién se beneficia? Los más ricos. Son los que se benefician. Eso está todo escrito. Yo tengo varios artículos, varios estudios que están publicados aquí y en el extranjero sobre el impacto de la inmigración haitiana, sobre los salarios y sobre el mercado laboral. Uno se publicó recientemente en un libro con el CUEPS, y hay otros que ustedes simplemente lo googlean, ponen mi nombre, Jaime Ariste Cuder, impacto de la migración haitiana, y le van a salir, hay algunos publicados en España. Porque el presidente de la República ha tenido un discurso de que con salarios de miseria no podemos nosotros entender que vamos a lograr un que va a crecer una clase media y que los niveles de vida puedan mejorar. Y eso es correcto. El gobernador del Banco Central también tiene ese discurso. Pero ¿cómo tú cambias eso? Educándote, dando mayor educación. Pero también tú tienes que tener en cuenta de que hay elementos que pueden estar presionando, que dada la productividad, que es lo que está vinculado con educación, dada esa productividad, si tienes un mayor flujo de mano de obra, cae definitivamente lo que es la capacidad de que aumenten los salarios. Y segundo, si tú tienes un código laboral que te aumenta el costo laboral diferente a los salarios, dada la productividad, pues en la parte del salario que se va en efectivo para la gente no aumenta. Específicamente en el código de trabajo, en el código de trabajo que usted ha mencionado, doctor, para el consumo de nuestros televidentes, porque este programa tiene una orientación, digamos, educativa en el fondo. ¿Cuál es el problema, así, en términos fáciles, cuál es el problema del código? ¿Dónde que está el problema? ¿Por qué encarece? Muy rígido. ¿Dónde? ¿En qué parte muy específicamente? Rígido, muy rígido. Tú, para contratar a una persona, tú tienes que pagar el salario mínimo mensual. Y tú solo necesitas 3 horas al día. ¿Cómo tú enfrentas eso? Tú no tienes la flexibilidad para contratarlo 3 horas al día. Tú necesitas cajeras únicamente de 3 de la tarde a 7 de la noche. Pero no te lo permite. Tienes que contratar por un horario más prolongado. Exactamente. Ese es el problema. Por ejemplo, el tema de preaviso, cesantía, la liquidación, lo que le dicen la liquidación. También. Cuando aquí se estableció el sistema de seguridad social, donde la mayor parte la iba a pagar la empresa, se había señalado que se iba a eliminar la cesantía y no se eliminó. Si aumenta los costos, que son diferentes al salario, dada la productividad, la parte que va a salario en efectivo disminuye. Eso es muy fácil demostrable. Mire, yo quisiera que usted nos hablara un poquito sobre sus expectativas ante el discurso del presidente el 16 de agosto. Yo creo que él va a hacer un recuento primero de lo que ha sido el desempeño en estos 4 años. Él va a hacer su rendición de cuentas, digamos, por el hecho de que termina, y entonces ahí luego va a explicar lo que va a ser los elementos básicos de su próximo mandato, 4 años. De sus próximos 4 años en materia de política económica. Y va a comenzar con el tema de la sostenibilidad y luego macroeconómica. Va a mencionar algo sobre la política fiscal, política cambiaria, y luego entonces va a entrar en servicios públicos. ¿Cuáles son los retos que usted entiende en términos económicos que tiene la próxima administración del presidente Danilo Medina? Es sostenibilidad fiscal y desmontar deuda. Eso es por el lado macro. Ahora, luego está la parte de asignación cada vez más eficiente de recursos y enfocarse cada vez más en la parte de educación y salud. Y eso obviamente que dándole un mayor fortalecimiento a la institucionalidad. Si hace eso, que es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, con el tema de compras públicas, ha hecho un avance extraordinario este gobierno en comparación con gobiernos anteriores, porque le ha dado mayor acceso a las personas a las compras públicas y ha aumentado obviamente la capacidad de creación de valor agregado a través de esas compras.
vamos a esperar el discurso el próximo 16, el martes, ¿no? Estaremos reconfirmando eso que usted ha dicho. Así es, la verdad. Bueno, de verdad hemos llegado al final de esta interesante conversación. Siempre nos falta tiempo, había muchos temas más que queríamos abordar, pero nosotros queremos dejar abierta la invitación para que en algún momento pues, usted esté con nosotros. Un placer, un placer. El placer ha sido nuestro. Amable televidente, hemos llegado al final de su espacio Visión Integral. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante.